En la carta de Judas se encuentra una breve historia o relato que ha sido de gran controversia, que ha despertado la curiosidad y han surgido muchas dudas y preguntas. En Judas 1:9 está escrito: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y aquí surge la pregunta que ha intrigado a generaciones: ¿por qué Satanás, el diablo, quería el cuerpo de Moisés? La Biblia no nos proporciona mucha información al respecto, por eso debemos de tener cuidado a la hora de interpretar estos textos. En ninguna parte de la Torá se menciona esta disputa. Si vemos la carta de Judas, Judas no da una explicación o desarrolla más el tema. Esto nos hace pensar que sus oidores, o mejor dicho, las personas a las cuales esta carta estaba dirigida, conocían este relato. Judas pudo estar utilizando una tradición judía antigua conocida en su época, una tradición transmitida oralmente. Judas conocía las tradiciones judías y la literatura judía que iban más allá de la Torá. Como podemos ver en otros textos, cita directamente del libro de Enoc, que no está dentro de la Torá o el canon bíblico. También muchos estudiosos hablan de la posibilidad de que este relato de Judas estuviera escrito en un manuscrito antiguo llamado La Ascensión de Moisés. El problema es que esta obra antigua actualmente está incompleta. Por eso no podemos decir con certeza que Judas está hablando sobre estos textos. No existe el manuscrito completo para demostrarlo, aunque existen testimonios antiguos como Orígenes, un escritor cristiano del siglo III, que afirma que en el manuscrito de la Ascensión de Moisés aparece esta disputa de Satanás con el arcángel Miguel sobre el cuerpo de Moisés. Por eso algunos afirman que la disputa por el cuerpo de Moisés era por la ascensión de Moisés a la presencia de Dios. Moisés, aunque fue un gran hombre y siervo de Dios, el mayor profeta de Israel, tuvo faltas, errores, y el acusador, Satanás, intenta señalar esas faltas. Satanás o el diablo, Hasatán en hebreo, no es un nombre, sino un título que describe su principal función. Hasatán significa el acusador o el adversario. La disputa tendría que ver con la ascensión corporal de Moisés, un cuerpo humano mortal que había pecado, cometido faltas, no podía entrar en la presencia de Dios. Satanás quería acusar a Moisés por haber cometido algún pecado, quizás por haber matado al egipcio, e impedir su ascensión a Dios. Satanás es el acusador. Miguel representa la defensa y protección de la santidad. Siglos después, Moisés aparece junto a Elías hablando con Yeshua durante la transfiguración. Satanás puede acusar, pero la última palabra la tiene Dios. Pero también existe otra posible interpretación. Dios llevó a Moisés al monte Nebo y le permitió contemplar la tierra prometida, pero no entró en ella. Después Moisés muere, es sepultado por Dios mismo y su tumba queda oculta. Nadie conoce la ubicación de su sepultura. Dios no permite que Israel tuviera acceso a su cuerpo. Moisés no era un hombre cualquiera, fue el hombre que habló con Dios, un gran profeta, mediador de Israel. No solo recibió información acerca de Dios, Moisés conoció a Dios y transmitió ese conocimiento a Israel. Fue un canal. Si Israel hubiera poseído el cuerpo de Moisés, existía el peligro de que cayeran en idolatría. Podrían haber tratado su cuerpo como un objeto sagrado y rendirle culto. Israel tenía una tendencia hacia la idolatría. Por ejemplo, la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto terminó convirtiéndose en un objeto de culto y adoración,
y el rey Ezequiel tuvo que destruirla. Israel necesitaba aprender y entender una distinción fundamental. Moisés es santo, pero no es Dios. Moisés fue un gran líder y sacó a Israel de Egipto, pero a través de la intervención de Dios. Dios no quería que el pueblo confundiera al siervo con aquel a quien el siervo sirve, a no confundir el mensajero con el mensaje. Hay personas que Dios utiliza para llevarnos hasta un lugar, pero llega el momento en que debemos dejar de mirar al instrumento y comenzar a mirar directamente a Dios. Satanás podría haber querido el cuerpo de Moisés para hacer caer al pueblo en idolatría. No sabemos con exactitud cuál era el motivo por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés, pero Judas menciona esta historia para mandar un fuerte mensaje. Veamos en contexto la carta de Judas. Judas escribió esta carta para denunciar a ciertos hombres que se habían infiltrado en la comunidad, que distorsionaban el evangelio y actuaban con arrogancia, que convertían en libertinaje la gracia de Dios, negaban a Dios el único soberano y a nuestro Señor. Y enseguida les da ejemplos para recordarles que Dios había juzgado a ese tipo de personas en el pasado, cuando el Señor salvó al pueblo sacándolo de Egipto y después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, fueron juzgados en prisiones eternas. A Sodoma y a Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. De la misma manera, también estos soñadores. Notemos cómo Judas llama a estos hombres soñadores, no porque eran hombres con sueño, sino que eran personas que tenían supuestas visiones, sueños y revelaciones de Dios. Personas que dicen: yo recibí una revelación, Dios me habló o me mostró, tuve una visión o sueño, pero que mancillan la carne, tienen una conducta moral corrupta, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Personas arrogantes que hablaban sobre cosas espirituales que no comprendían y engañaban, traían división. Y después de esto, Judas introduce esta historia de cómo Satanás y el arcángel Miguel disputaban por el cuerpo de Moisés. Estos hombres hablaban con arrogancia, rechazando la autoridad, mientras que Miguel, siendo un arcángel, un ángel poderoso, no usó su propia autoridad, sino dijo: el Señor te reprenda. No tomó el lugar que solo le corresponde a Dios. Estos falsos maestros se sentían con autoridad para hablar de cosas espirituales que ni siquiera entendían. Miguel, que teniendo autoridad celestial, permaneció bajo la autoridad de Dios. Miguel mostró humildad, no arrogancia como estos hombres. Judas estaba escribiendo en contra de hombres que usaban experiencias espirituales como sueños, visiones, para colocarse por encima de la verdad y de toda autoridad. Porque no todo el que habla de visiones realmente está viendo, no todo el que dice Dios me dijo está escuchando. Y una verdadera revelación no te coloca por encima de Dios, sino al contrario, te lleva a una mayor humildad delante de Él. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y parecieron en la contradicción de Core. Caín representa la rebelión. Caín presentó su ofrenda ante Dios y es rechazado. En vez de dejarse corregir por Dios y mejorar, permitió que sus celos y su enojo se apoderaran de él. Siguieron el camino de Caín. Cuando Dios te confronta y en vez de mejorar culpas a otro, querían vivir como ellos querían. Así como Caín eligió defender su propio camino,
en lugar de permitir que Dios corrigiera su corazón. Balaam era un profeta de las naciones que tenía una relación con lo espiritual y podía recibir palabra de Dios, pero que utilizó su don espiritual para beneficio personal. Core, quien se rebeló contra Moisés y Aarón, se rebeló contra la autoridad que Dios había establecido. El enfoque de Judas es expresar cómo Dios establece límites y autoridad, y el hombre no tiene derecho de rebelarse contra ellos. Judas está combatiendo la arrogancia espiritual, el tomar una autoridad que solo le corresponde a Dios. Si Miguel no usurpó la autoridad de Dios, mucho menos nosotros debemos actuar con arrogancia, juzgando, condenando aquello que no comprendemos. La autoridad espiritual no se demuestra hablando más fuerte que Satanás. Se demuestra sabiendo quién es la fuente de nuestra autoridad. Miguel reconoció los límites de su propia autoridad y dejó el juicio en manos de Dios. Judas no nos contó este relato sobre la disputa entre Satanás y Miguel por el cuerpo de Moisés para que supiéramos dónde está enterrado, sino lo utilizó como un argumento contra estos hombres que estaban dentro de la comunidad y que actuaban con arrogancia y bajo su propia autoridad. La historia sobre el cuerpo de Moisés no es el tema ni el propósito principal de la carta de Judas, sino es un ejemplo para demostrar humildad frente a la autoridad divina.